primera parte, si fueran tan amables. Y Eddie, te voy a dar el papel de coanfitrión ahí para que puedas compartir desde tu lugar. Permíteme. Ok, me parece que ya puedes, Eddie. Todavía, a ver, voy a ver. Todavía no puedo. No te deja. Todavía no. Listo, Eddie. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien, bueno, pues muchas gracias realmente por la invitación a esta actividad que siempre supone como reflexionar sobre un tema que uno ha leído y ha experimentado en el trato con las personas, la importancia de la religión en las etapas finales de la vida. Y realmente gracias por efectivamente la amistad que tiene tantos años y por la oportunidad de poder hablar a este grupo de personas que tienen una vocación de servicio, de ayuda a las personas y que a lo largo de su carrera profesional seguramente aprenderán mucho e irán como cultivando una serie de virtudes que les darán una profundidad muy grande que quizás otras personas de otras áreas de actividad no lleguen a tener. Y seguramente pues Dios les recompensará tanto sacrificio y tanto esfuerzo por las personas. Quería comenzar con una carta que escribió un enfermo a otro enfermo, al doctor Eduardo Ortiz de Landázuri, que un médico de la Universidad de Navarra, de mucho prestigio y que en un momento pues comenzó a experimentar un cáncer, falleció en Pamplona en 1975 y publicó en el Diario de Navarra una carta a los que enferman, compartiendo de alguna manera su propia experiencia ante el dolor. Y hubo una persona que al leer esa carta, una persona no creyente o no practicante en el momento, que al leer esa carta pues se movió a una reflexión, a un cambio. Entonces dice así, la carta ahí puse solo el comienzo, pero voy a leerla íntegramente. Zaragoza, 3 de diciembre de 1983. Amigo Eduardo Ortiz. Le llamo amigo aunque no nos conocemos. No tengo fe, aunque dice el cura que tengo esperanza de tenerla. No tengo caridad y me gustaría haberla tenido. Le escribo diciendo que no nos conocemos porque solo nos hemos visto una vez, hace casi 20 años. Soy uno de los 500,000 enfermos que usted dice que ha visitado. Yo les pediría a todos que apaguen sus micrófonos porque escucho que hay algunas interferencias, revisar que todos tengan apagados sus micrófonos por ustedes mismos, para que se pueda oír mejor. Por Me favor, llamo, Monroy. solo pone las iniciales, me llamo AF. Era funcionario de una ciudad pequeña. Ahora no soy nada. Un jubilado por el cáncer que como usted espera la muerte. En mi caso, con miedo. Entre los dos hay grandes diferencias. Usted es religioso
y apolítico. Yo, político y arreligioso. Usted habla de la muerte sin tristeza. Yo con miedo. Usted dice que ha intentado pasar por la vida haciendo el bien que ha podido. Yo he intentado pasar por la vida olvidando que se puede hacer el bien. Usted cree en el cielo. A mí ahora me gustaría creer. Antes consideré que no era cuestión mía. ¿Por qué le escribo esta carta? Una hermana mía, monja, que vive en Pamplona, me mandó el diario, se refiere al Diario de Navarra, un diario local, y pude leer su mensaje a los que se mueren. Después de leerlo, pensando en su cáncer y en el mío, en esto nos parecemos, me entró un deseo grande de ir también a su cielo, en el que no creo. Me he confesado. Hace unos 20 años que no lo hacía. La última vez después de la visita del doctor Eduardo Ortiz, o sea, él. Entre las medicinas que me recetó estaba el que me confesara. Como enfermo y miedoso, lo hice, pero me puse bueno y me olvidé de todo. Hace una semana, después de darle vueltas a su mensaje, llamé al cura. Me ha dicho que estoy perdonado. Yo le he dicho que me arrepiento para siempre, posiblemente porque no volveré a estar bueno. ¿Qué me pasa que ya no puedo escribir a mano y muy mal a máquina? También le he dicho que no tengo fe ni creo en el cielo. Y el cura me dice que tenga paciencia y que rece por un sacerdote que está en el cielo y que fue muy amigo del doctor Eduardo Ortiz. Usted tiene 73 años, yo 37. La edad no importa. A los dos nos queda poco para ir al otro mundo. A usted se lo han dicho con claridad y caridad. Y a mí de modo confuso y sin caridad. Le escribo esta carta porque me parece que con ello hago el primer bien de mi vida a un amigo. Si yo recibiese de un enfermo esta carta, me alegraría al saber que realmente a alguien he hecho un bien. Seguramente porque no soy como usted, soy vanidoso. Doctor, si el cielo existe y usted va al cielo, no deje que yo no vaya, aunque aún entonces no crea. Gracias, doctor, por su mensaje. Mi firma con sus iniciales AF. Entonces, aquí notamos como dos actitudes ante la cercanía de la muerte, la que entendemos que tenía el doctor Eduardo Ortiz en su mensaje que había dado, y la de esta otra persona que, con sus palabras, dice que no tiene fe o que la tenía, o que por lo que podemos deducir, la tenía pues un poco empolvada. De todas formas, él dice, no creo, pero sus hechos hacen ver que realmente sí cree, pues se ha confesado, desea ir al cielo. Cuando las personas que experimentan un gran sufrimiento dicen algunas frases, muchas veces no es que quieran decir exactamente la literalidad de las palabras, sino que están mostrando algún sentimiento, alguna queja o alguna aflicción, pero en el fondo siempre desean mostrar una esperanza que hay en el fondo de todo mundo. ¿Qué es esto? Entonces, qué distinto es, totalmente distinto, el hecho ante la muerte de tener fe o no tenerla, de tener ese elemento religioso o no tenerlo. No solo porque el elemento religioso ayude a tener una visión más completa y más consoladora de la realidad, porque no se trata solo de un sentimiento, sino porque es la pura realidad. La realidad es que hemos salido de Dios y que estamos destinados a volver a Dios. O sea, no es solo unas ideas que puedan dar un consuelo en un determinado momento, sino que es la pura realidad. Quien no tiene el elemento religioso en su vida, pues pierde una dimensión fundamental. Y es lo que se trata en esta sesión de hoy, la presencia de la religión en esa etapa final de la vida. Me refiero más propiamente a el cristianismo, aunque pues otra religión que crea en Dios podrá tomar de lo que aquí se diga
algo y aplicarlo, pero en sí me parece que la mayoría de las personas en el país somos cristianos, creemos en Cristo, y además porque en el fondo es solo el cristianismo el que da algún sentido pleno a la realidad de la muerte. Pero insisto en que si hay otras personas que no sean cristianos, pues siempre pueden encontrar algo dentro de lo que nosotros predicamos. Me pasó justamente hace una semana que me pidieron ir a dar una unción de enfermos al Sanatorio El Pilar, me dieron el número de la habitación, llegué y no era ahí, y estaba una familia y estaba un enfermo, y pregunté por el nombre de la persona enferma y no era ella, estaba en otra habitación. Pero se me quedaron viendo y me dijeron, bueno, pero ya que está aquí, pues démonos una bendición al menos. Entonces yo le pregunté al enfermo si era católico, si se le podía dar la unción de los enfermos, y me dijo que no era creyente, pero ¿qué es lo que tenía que hacer? Dígame qué tengo que hacer. O sea, estaba abierto a la fe. Entonces ya le di una bendición y algo le habrá quedado. Ya fui a atender a la persona enferma, pero en el fondo, en esos momentos, lógicamente las personas se abren a una dimensión sobrenatural. Ibuprofeno de 600. Insisto, si pudieran apagar sus micrófonos, porque se oyen unas interferencias, yo para que se escuche bien la intervención. Bien. Es el aspecto religioso el que tratamos, pero hacemos una primera aproximación desde el punto de vista psicológico. No me detengo en aspectos médicos que ustedes conocen mejor, aspectos éticos que están tratando también en otras clases. Nos enfocaremos más en el punto de vista directamente religioso, pero lo abordamos en un primer momento desde el punto de vista de la mente de la persona enferma. Quizá conocerán este libro sobre la muerte y los moribundos de Elizabeth Kübler-Ross, una psiquiatra suiza, suiza y dicen que yo puedo silenciar. Perdón. Sí, Eddie, como te di la función de administrador, puedes silenciar a todo el que se ponga Pero tengo que juicioso. estar viendo cada uno que se conecta. Sí, lamentablemente sí. Voy a ver si lo logro hacer un momento. Un segundo. Bueno, voy a estar pendiente, a ver, espero que no se interrumpa. Bien, estábamos en... Un segundo. Okay. Bien, decíamos acercarnos desde la mente del enfermo, porque ahí encontraremos el espacio de la religión. Entonces, esta psiquiatra suiza americana, después de atender a muchos pacientes terminales y observarlos atentamente, logró descubrir o describir 5 etapas por las que suelen pasar. Aunque no sean todas en el mismo orden o no todos la experimenten del mismo modo, y dependa muchas veces del carácter de las personas, una primera etapa de negación de un
pronóstico, de un diagnóstico que le han dado a una persona que le queda poco tiempo de vida, que le permite de alguna manera como adaptarse a aquello. Luego, una reacción, pero a veces esa primera etapa de negación tiene mucho que ver con el modo cómo cómo se le haya dado la noticia de que la persona pues padece una enfermedad terminal. Entre las varias maneras que puede haber, normalmente no hay que esperar mucho y aunque puede ser, cabe la posibilidad de que pues sea el médico o que sea el capellán que le hable, pero por lo general lo ideal sería una persona de la propia familia, que es con la que las personas se llevan mejor, que se lo comunique. De todas maneras, también las personas pues se dan cuenta, por poco que lean, pues sabrán que hay algo que no está bien. Luego hay una etapa de ira, de enojo, porque esto me ha tocado a mí, quizá en las personas más apasionadas puede ser una etapa pues más prolongada o más intensa. Luego la negociación, que si se puede lograr más tiempo, si se puede hacer otros diagnósticos, y una persona pues con muchos deseos de vivir, muy emprendedora, tal vez intentará lo más posible esta etapa, que también tiene su sentido, el saber decir que pues se hará todo lo posible, se buscarán otras opciones, aunque nunca hay que mentir, pero siempre poner todas las posibilidades de algún otro tratamiento que exista. Luego describe ella una etapa de depresión, de la que distingue dos tipos distintos de depresión. Una depresión que ella llama reactiva, que se debe a la pérdida de la imagen corporal, la autonomía y el rol social y laboral, la imposibilidad de seguir atendiendo a la familia, la conciencia de los proyectos inacabados, los objetivos no alcanzados, etc. Entonces, es difícil en ese momento conseguir que tenga mucha actividad, pero a veces se le puede pedir que a uno le acompañe a hacer algo. Pero luego de esta depresión llamada reactiva, viene pues otro momento de una depresión preparatoria, debido a la conciencia de pérdida de la misma vida. En este caso es una depresión silenciosa, no hay quejas ni lamentos, porque es mucho más difícil verbalizar lo que se echa en falta. Y esta tiene también una función propia, prepararse psicológicamente para la inminente muerte y abrir las puertas a la última fase de aceptación. Y es quizás acá el momento en el que cualquier persona puede estar, si no lo ha estado en las etapas anteriores, más predispuesta a ese contacto con Dios, a la apertura a la religión, si no es que ya lo ha estado antes, que sería lo ideal. Y una última fase que es la aceptación, que no quiere decir que sea una etapa, pues, una fase feliz, sino que está casi desprovista de sentimientos, pero es como si el dolor hubiera desaparecido, como que si la lucha hubiera terminado, llegar el momento del descanso final antes del largo viaje, como dijo un paciente. Entonces, en medio de estas etapas, que se van dando en la mente del enfermo, que pues, nos podemos también hacer a la idea con otras situaciones que nos hayan pasado y en las cuales se pueden aplicar también estas mismas etapas. Aquí se pone un ejemplo aplicado a algo académico. Cuando un alumno pues, ha perdido un examen, dice un profesor, cuando he tenido que suspender a un estudiante, primero lo niega pensando que he hecho mal la suma de las preguntas o le he dado la nota de otro. Luego se enfada porque pregunté algo que no expliqué suficientemente o he sido demasiado severo. Después viene a revisar el examen y trata de negociar para obtener un punto más por aquí o por allá, prometiendo que repasará la materia en verano. Posteriormente se deprime pensando que nunca será capaz de aprobar y tendrá que cambiar de carrera o de universidad. Pero finalmente la mayoría acepta que simplemente tiene que estudiar un poco más, dedica las horas necesarias y saca las asignaturas sin mayores problemas. Estas etapas pueden darse en otro tipo de situaciones que sean costosas. Ahora bien, ante este panorama, ¿qué es lo que nos enseña la fe?
Como digo, aquí hablamos directamente de la fe en Cristo. Y de lo que se trata es de morir con Cristo para resucitar con Él. La muerte entró en el mundo, según nos enseña la revelación cristiana, por el pecado. Dios tenía previsto para nuestros primeros padres, después de un tiempo de prueba, llevarlos a la eternidad. Pero el pecado introdujo este hecho, la muerte. Ahora bien, cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, Jesucristo, asumió todo lo humano, todo lo nuestro, menos el pecado. Y el designio salvador del Padre Celestial fue entregar a su Hijo. Y Él acepta la muerte, no como pago del pecado, porque no tiene ningún pecado, sino como un acto de amor al Padre y para la salvación nuestra. Entonces, en ese momento, la muerte cambia de signo. Ya no es principalmente el pago por el pecado, sino que puede ser para cualquier persona unida a Cristo un acto de entrega al Padre Celestial que lo recibe. Entonces, la muerte tiene ese sentido positivo como un tránsito a la vida eterna para estar con Dios y gozar con Él, que sigue siendo doloroso, sigue teniendo todo el impacto para, lógicamente, la persona que lo experimenta y para los seres queridos. No deja de haber esa ruptura o ese dolor, pero abierto a una nueva perspectiva que aquello nos une con Cristo. Esa es la gran diferencia entre alguien que tiene fe y alguien que no tiene fe ante la cercanía de la muerte. Lo que verdaderamente importará entonces es que la persona esté unida a Cristo, porque de esa manera su muerte será una apertura a la vida eterna. No es el final. Yo siempre cuando hablo de eso pienso que pasaría hacia un pollito que está dentro del cascarón todavía y que va a romper el cascarón con el pico, pues dijera, esto ya es el final. Bueno, pues no es el final. Cuando rompe el cascarón, verá que lo que hay es un mundo pues lleno de espacios de color, de formas que ni se sospechaba. Algo semejante quizá a lo que experimentamos ahora en relación a lo que será la vida eterna, para lo cual la muerte es un principio, es una entrada a la vida eterna. Ahora, ¿cómo estar unidos entonces con Cristo? Yo quisiera aprovechar algo que nos dice este texto de la primera epístola de San Juan. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida, es lo que les anunciamos. Ese es algo tan propio del cristianismo, porque el cristianismo es que el verbo se hizo carne, vino al mundo y tomó un cuerpo como el nuestro y un alma como la nuestra. Cuando hablamos de vida espiritual, no es únicamente la vida del alma, sino de toda la persona unida a Cristo. Y en ese sentido, lo sensorial, los sentidos son muy importantes, porque aquí dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de la vida, es lo que les anunciamos. ¿Cómo ayudar entonces a una persona para que esté unida a Cristo? Una persona enferma, una persona en un estado terminal, aún teniendo en cuenta las dificultades que tenga para percibir la realidad, porque estará enferma, pero de todos modos tendrá sus sentidos que más o menos funcionan. Entonces hay que servirse de los sentidos. No sé, voy a ver si aquí hay más, sigue habiendo ruido, perdón. Vamos a ver todas las personas y por favor apaguen sus micrófonos. Mirar y silenciar. ¿Puede poner a alguien de coanfitrión para que lo ayude con eso? Sí, me hiciera favor, sí.
No, aquí no tengo esa función. No la encuentro. Ah. Hacer coanfitrión no encuentro la función, solo hacer anfitrión. Sí, no está habilitada, fíjate, Eddie, no sé por qué. Y lo No que está. quise darte como anfitrión para poder yo ocuparme del audio de las personas que ingresan, pero no está habilitada, no sé por qué. Tal Bueno, vez si él le regresa a usted, doctor, el anfitrión. pero ya no podría compartir la pantalla. Tu pantalla. Ah, ok. Sí, va, voy a ir poniendo aquí silenciar a los que vea que todavía tienen eso. Gloria me mandó un link. ¿Qué? Gloria, que su hijo iba a dar una plática a unos estudiantes. Sí, por favor, silencio todos. Silencio todos, por favor. Enfermeros. Pero él está hablando de la muerte. Es que no veo. Buenas noches, pues. No, ¿Cómo te estás, no? ¿Cómo te has no portado? veo. ¿Cómo te has portado? Bien. Insisto, todos los que estén participando, que por favor apaguen su micrófono. Bien, seguimos. Voy a volver a cargar este modo. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Es importante también que el lugar donde está la persona pues esté lo más ordenado posible. Mirar a Cristo. Para un católico puede ser tener pues un crucifijo o una imagen de la Sagrada Familia, de la Virgen con el niño. Puede ser también para alguien que no cree en las imágenes, pero tener una Biblia con una pasta muy bonita es también un acceso como los ojos, ¿verdad? A la palabra de Dios. Lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de la vida es lo que os anunciamos. Es decir, que también todo el entorno, decía, que rodee al enfermo, pues sea muy cuidado desde el punto de vista higiénico, lo mejor posible, hasta desde el punto de vista estético. Muchas veces la persona no necesita que se le hable mucho, sino sobre todo que se le escuche. Y cuando está hablando, incluso en el momento puede haber quejas o incluso ante Dios mismo de por qué le ha tocado esto, no es necesario muchos razonamientos. A veces la persona con eso no está diciendo realmente que crea todo lo que está expresando, sino que necesita alguien que le comprenda. No es el momento como de defender a Dios en ese momento, sino sencillamente de escuchar y decir algo muy sencillo como que Dios es nuestro Padre, Dios nos ama, ya se verá, cosas así, porque grandes razonamientos normalmente no se pueden aprovechar. Luego, dice acá, esta cita es un poco más larga, pero ya verán por qué la he puesto. Dice San Pablo: demos gracias a Dios que siempre nos hace triunfar en Cristo y por intermedio de nuestro propaga en todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque nosotros somos la fragancia de Cristo, el olor de Cristo al servicio de Dios, el buen olor de Cristo, tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Para estos, aroma de muerte, que conduce a la muerte. Para aquellos, aroma de vida, que conduce a la vida. Entonces aquí tratamos también del sentido del olfato.
Aquí se refiere San Pablo a que el que es creyente propaga el buen aroma de Cristo con el evangelio, se difunde como un perfume. Pero también hace pensar en el que hasta el aroma, pero a veces es difícil mantener la limpieza en una habitación de un enfermo, pero también esmerarse en eso, hasta que el olor sea agradable en lo que sea posible. Luego tenemos también esta otra frase con la cual quería tratar del sentido del gusto. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dice el Salmo. Esto nos puede remitir a la comida, que la comida sea agradable hasta para la mirada, que esté bien presentada, que sea sana, que sea un esmero especial para que por la comida la persona note que se le aprecia, que se le quiere. Y todas esas atenciones, todo aquello que le rodee, pues la persona muy en el fondo lo agradece y sentirá que viene en última instancia de Dios, que de alguna manera está cerca de él o de ella. Ahora, lógicamente, además de todo ese cuidado de los sentidos que decíamos, las imágenes, lo que se le lea, lo que se le hable, lo que se le escuche, definitivamente la oración es algo que será el modo de comunicarse con Dios. Pero esta oración la vemos desde varios modos, como desde varios ángulos. Por un lado tenemos el que todos los que conocemos al enfermo, oremos por él, recemos por él y movamos a otras personas para que le pidan a Dios su curación, si es esa su voluntad, o bien el que lleve la situación de manera que lo una a él. O sea, orar por el enfermo. Luego, ayudar a la persona también a que ore, a que hable con Dios, que escuche su palabra, pero que también le hable. No siempre será muy fácil que la persona tenga como un discurso, un razonamiento en su oración, tal vez muy coherente. Muchas veces serán oraciones breves de los salmos o rosarios, si lo sabe rezar, o sencillas, más que breves, sencillas. Y también algo muy importante es darle a la persona intenciones para que ofrezca sus padecimientos por esa intención. Y es que eso es lo que ocurre, que si la persona une lo que está experimentando a la cruz de Cristo, aquello ante Dios tendrá un valor enorme. O sea, decirle que pida por esta persona, por esta intención, por esta familia, por esta empresa, y entonces ofreciendo sus sufrimientos, aquello consigue mucho delante de Dios. Pedirle a las otras personas que recen por él les ayudará mucho. Aquí muestro una imagen de una novena de los enfermos, 9 días de lecturas que puede hacer mucho bien. Además, aquí ya me dirijo más específicamente a los que sean católicos, porque esa misma lógica de los sentidos se cristaliza en los sacramentos, que son señales sensibles, audibles, palpables de la cercanía de Dios. Particularmente los 3 sacramentos que son oportunos para una persona que está en esa situación de enfermedad. Es decir, la reconciliación o confesión, la unción de los enfermos y la Sagrada Comunión. Es muy importante el que se prepare a las personas para que reciban al sacerdote con agrado, ¿verdad? Y no dejar esa llamada al sacerdote para el último momento. Claro que el último momento también puede llegar. Yo puedo contar que esta semana me ocurrió 2 ocasiones. Tuve 3 emergencias para atender enfermos, pero una persona sigue viva. En cambio, 2 personas que me llamaron para atender, pues murieron unas horas después de haberle dado la unción de los enfermos. Gracias a Dios murieron preparadas por ese sacrificio. Pero mucho mejor cuando es posible llamar antes al sacerdote. De entrada, porque la unción de los enfermos es mejor que se reciba estando consciente, también se puede dar estando inconsciente, porque la persona tendría que estar en gracia de Dios para recibirla. Sin embargo, si se le da
y la persona está inconsciente y no se pudo confesar, es también el sacramento que le perdonará los pecados. Y finalmente la Sagrada Comunión, que para la persona que la recibe por última vez, se le llama el viático, es decir, un camino, un viaje para el final. Eddie, Sí. haceme un favor, Eddie. Ahí, Ajá. ahí aparece una persona que está conectada con como curso-mediohogar@gmail. Sí. Ese es el que está haciendo una gran bulla ahí. Y si lo pudieras apagar. Y pensé que era tuyo ese No, no sé quién se puso así, pero no soy yo. curso mediohogar, gmail.com. No. Ah, ya, silenciar. Ahí está. Listo. Bien. Vamos a ver si me queda alguna otra idea para pasar a las que no hubiera dicho para quitar la presentación. Sí, y también tener en cuenta cómo a la hora de acompañar al enfermo llega un momento en el que también ese acompañamiento y cercanía es muy importante para la familia del enfermo, que ha estado también como desgastándose mucho por la atención también a ellos. Es importante darles esa esperanza. Mencionaba cómo es bueno la lectura, ¿verdad? De biografías que ayuden a las personas a inspirarse de algún modo. Por ejemplo, comentaban de un muchacho recientemente, Pedro Ballester se llama, español, que murió en Inglaterra. No he leído toda su biografía, pero he sabido que llevó con muchísima, digamos, mucha esperanza su diagnóstico que tuvo de un cáncer avanzado de pelvis. Pedro vio su enfermedad como una oportunidad para abrazar la cruz de Jesús. Le ofrecía a Dios, se declaraba un afortunado, se consideraba en los brazos de la Virgen y tenía muchos amigos. Murió en 2018. Se han recibido relatos de favores obtenidos por su intercesión, joven, que pues se ve que tenía mucha fe, y así puede haber muchas personas también que tengan mucha fe. Entonces creo que esto es lo que tenía, pero seguramente hay preguntas. Paso a ese espacio de preguntas. Perdón por los ruidos que se escuchan. Preguntas, comentarios, testimonios que puedan tener también. Ahora sí pueden, si alguien quiere participar, puede encender su micrófono y decirme si se entendió el mensaje. Y no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. No tiene razón. Y Chile me dice que no puede entrar gente ajena porque hay cristofía y hay cosas que... Doña Silvia Monzón, su micrófono. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo no, profe. Padre, buenas noches, mucho gusto en saludarle. Incluso si quieren encender su cámara, la persona que va a preguntar, si quiere. Si no, está bien así. Sí, dígame. Mucho gusto. Yo sé que, pues yo, por el trabajo de Oscar, he tenido mucha oportunidad de convivir con familiares o con personas que están desahuciadas. Y también lo he experimentado con mi mamá, ¿verdad? Al final, pues, parte de... ¿Quién decía, perdón? ¿Lo he experimentado con quién decía? Lo experimenté personalmente, porque yo soy psicóloga. Y pues yo sé los pasos del duelo, etcétera, ¿no? Pero antes no lo entendía hasta que lo viví. Sin embargo, cuando estas personas están en un duelo es bastante difícil, por ejemplo, decirles, lo siente mucho uno, porque cualquier cosa que uno diga en ese momento
no les va a consolar lo suficiente, ¿verdad? En el caso de las personas que ya están desahuciadas, pues yo tuve la experiencia que traté de que mi mamá se despidiera y todo, pero a veces entran en negación y otras se pelean contra Dios y algunos familiares quedan así porque no aceptan eso. Entonces, ¿hay algún versículo, carta del apóstol, algo que nos tiene sabiduría? Como, porque yo sé que la palabra de Dios rompe cualquier cosa y poder ayudar realmente en estos momentos a estas personas que están enfermas, que están desahuciadas, que están perdiendo algo irreparable, porque al final la pérdida de uno no la entiende, lo que usted dijo es bien cierto, ¿verdad? El, el, el vivir, ya pasar a la muerte es vivir y estar a los pies de Jesús, pues es lo más lindo que nos puede pasar, ¿verdad? Pero ¿qué podríamos estudiar que nos ayuden y nos den de sabiduría para tratar de consolar lo inconsolable? No sé cómo explicarlo. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, primero me parece que tener uno mismo la convicción de que estamos ante un misterio, ¿verdad? El misterio del dolor que no admite una explicación racional del todo, ¿verdad? Porque si quisiéramos explicarlo todo, pues no lo vamos a conseguir. Lo que admite es que lo intentemos poner a la persona delante de Dios, delante de Cristo, ¿verdad? Que dio su vida por nosotros, mirarlo a Él y cuanto más lo miremos a Él, mejor. Muchas veces es cuestión de escuchar, ¿verdad? Y no intentar, como decía, rebatir los argumentos porque Buenas noches, no se padre. va a poder, ¿verdad? Sencillamente a veces es la presencia, ¿verdad? La comprensión y una frase muy breve como que Dios es nuestro Padre que nos ama sin explicar más, ¿verdad? A veces es cuestión de eso Buenas y noches, rezar padre. mucho por la persona, ¿verdad? Y dependiendo de la persona puede que uno encuentre alguna lectura adecuada, también depende, tal vez lo que me sirve a mí no le servirá tanto a otra persona, pero yo estoy seguro que todo lo que hagamos, Buenas noches, padre. pidiéndole Dice que yo luces sí al opino Espíritu Santo, tendrá tendrá pues, algún fruto, ¿verdad? Que está más allá de las fuerzas humanas. ¿Mm? Esto es Buenas lo que noches, padre. sí. Ujú. Buenas Aquí noches. le habla, aquí le habla Erlindo de Jesús Rustrián López, ¿va usted? Yo Mm. estoy de acuerdo en todo eso porque fíjese que si uno, sin el poder de Dios, si uno no le pide a Dios por cada proceso que uno va a hacer, no, las cosas no van a salir bien, va usted. Y Ujú. más no sé, ahorita yo tomé este curso, a mí me cuesta mucho, ¿verdad? Pero yo lo tomé, lo que es enfermería, y es algo de que yo estoy aprendiendo, incluso trabajo en todo esto, ¿va usted? Y me doy cuenta que la mayoría de compañeros de enfermeros, a veces lo hacemos solo por subir de sueldo, porque vamos a ganar un buen dineral y todo eso, y no debe de ser así porque cuando llevamos ese pensamiento es cuando las cosas solo las hacemos por vanidad, ¿va usted? Y es algo que yo soy una persona muy pobre, muy humilde, ¿va? Me doy cuenta de todo esto y a mí me ofende, ¿va usted? Porque uno hace un juramento ante Dios y la verdad quien da todo esto es Dios, ¿va usted? Y yo sí he analizado y he tenido muchos milagros que Dios está con uno y yo primeramente Dios, ese es mi propósito este año, ser auxiliar de enfermería, ¿va usted? Ayudar a cada persona que necesite, va usted, tal vez no trabajar en un lugar como muchos lo desean, va usted. Esa es mi opinión. Sí, Linda muchas noche. gracias. Sí, también totalmente de acuerdo, ¿verdad? Que es decir que al estar trabajando para las personas en una situación así, el que lo hace, pues tiene que identificarse con lo que está haciendo y no tomarlo solo como algo, pues, mecánico, una obligación que hay que hacer, ¿verdad? Sino verlo desde el punto más humano y más profundo posible que le lleva a uno a una mejora, ¿verdad? Que precisamente a uno mismo le plantea que la vida de uno es, pues, es limitada, ¿verdad? Hay que hacer mucho bien y el de estar en contacto con el sufrimiento, con la muerte cercana, a uno se lo recuerda. O
sea que sí tiene que haber una coherencia, tiene que haber una unidad de vida. Y eso la gente lo nota, eso se transmite de alguna manera, no se puede fingir, ¿verdad? Y ese mejoramiento personal de alguna manera que es quizá lo mejor que podemos hacer por la gente. Muchas gracias, buen comentario. Más preguntas. Buenas noches, padre. Sí. ¿Quién habla? Yo, Ana él. María. Buenas noches, padre. Fíjese que cómo es que hay personas de que piensan que pongamos un enfermero no puede ayudar, sino que hay personas que tienen aquel pensamiento de que más bien ayudan a la persona que está desahuciada, más bien ayuda a que fallezca, pero pongamos uno al tener conocimientos, ya más bien trata de apoyar a la persona y a la familia, pero algunos que entre veces piensan que uno lo hace de forma negativa. ¿Por qué será? Bueno, pues no he escuchado muchas veces eso, pero si alguien piensa así, me parece que está equivocada, ¿verdad? Porque realmente la ayuda de los enfermeros es muy valiosa. Y quizá en algún caso sea porque la persona tal vez se cree autosuficiente o porque no ha logrado entender que realmente el enfermero o la enfermera realmente lo quieren. Entonces habrá que cultivar un poquito más de empatía, ¿verdad? De buscar el modo de decirle las cosas, ¿verdad? Que tiene que ser, pues siempre poniéndonos en lugar del otro, ver cómo nos gustaría que nos dijeran las cosas. Eso es muy distinto, ¿verdad? Aquí encuentro en este libro que busqué de punto de referencia, mostrarse empático. Qué distinto es decir en tono acusatorio, no tienes razón, estás siendo injusto, que afirmar, veo que le estás pasando muy mal, esta situación debe resultar muy dolorosa para ti. Bueno, siempre lo que uno diga que sea amable, que uno sabe que la persona pues tiene sus motivos, tiene sus razones. Entonces yo creo que en ese caso habrá que trabajar un poquito más la empatía. Y si no se logra, pues ya, si uno puso todos los medios, ya dejarlo en las manos de Dios. Sí, porque uno trata de tener el amor hacia la persona que uno está tratando, pero si pongamos, los demás no dejan, pues uno ya se quedó tranquilo porque uno intentó. Eso es, sí. Efectivamente, no puede uno cargar con algo que ya uno no puede hacer más, porque si no, uno tampoco vive bien. Si no, Eso uno se sí. cree responsable de todo y no es así. No puede hacer lo que esté al alcance y lo demás lo deja en las manos de Dios. Así es. Bueno, gracias, padre. Muy bien. Buenas noches, padre. Le habla Ruth Ortiz. Sí, Ruth. Fíjese, padre, que yo trabajo en una clínica médica. Ya hace días hay un señor ya de avanzada edad. Sí está malito, tiene 92 años. El día de hoy llegó grave a la clínica. Y a mí me da un poco de tristeza. A veces dicen que no hay que mezclar la enfermería con los sentimientos. Pero al ver que el Señor está sufriendo, yo les dije hoy a sus hijos que mejor se lo encomendaran a Dios, porque el Señor al ver lo que está quebrado de su costilla, esa cadera ya no da, y verlo en una condición así, pues uno también es ser humano, ¿verdad? Entonces uno no sé con qué palabras hablarle a los familiares, porque los familiares están ahí destrozados, ¿verdad? Entonces no sé qué palabras se le puede dar a uno, ¿usted me puede indicar? Bueno, yo creo que efectivamente lo que decía era encomendarlo a Dios y solicitar y ofrecerse uno. Es bueno que uno tenga a mano, ¿verdad? Tal vez folletos, algún libro, esta novena a los enfermos que les decía o algo semejante, para que uno pues tome esa iniciativa y les abra esa perspectiva religiosa a la familia y al enfermo. Incluso, ¿verdad? Si uno tiene conocimiento de sacerdotes cercanos que uno podría contactar, sugerirles y por qué no contactan a este sacerdote o a este ministro si es de otra religión que está por acá cerca, le podría ayudar, sugerirlo. A veces las personas
no se animan a hacerlo porque piensan que cuando va a llegar ya es el último momento, y eso es lo que hay que ir quitando de la mente. El momento para para administrar la unción de los enfermos es cuando la persona comienza a estar en peligro de muerte por enfermedad o por vejez. Y no necesariamente tiene que ser solo para la unción de los enfermos, puede ser solo la confesión o la comunión o una bendición o una plática o una oración o algo, ¿verdad? Pero siempre la presencia del ministro es muy, uno ve, uno nota, uno nota que consuela, que fortalece a la persona y a la familia. Es lo que uno nota muchas veces, pero a veces no se les ocurre. Eso es lo que pienso que podría decir. Buenas noches, Buenas padre. noches, Kevin. Sí. ¿Hablo yo? Sí, Héctor Iván, ¿verdad? Sí, Héctor Iván. Era una cuestión que creo que no hay que olvidar la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos, y que somos peregrinos y que va a haber al final va a haber un juicio final y un arrebatamiento, y que va a haber vamos que vamos a volver a vivir, pues no es solo en este mundo, sino que va a haber un mundo mejor, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, es lo que decíamos por ahí un poquito al inicio, ¿verdad? Como realmente solo el cristianismo da una esperanza fundada por el hecho de la resurrección y de la vida eterna, a la cual estamos llamados y a la cual estamos incorporados por Cristo, a Cristo por el bautismo. Hemos muerto con Él para resucitar con Él. Esa es la realidad. Eso es lo que decíamos. No es solo unas palabras de consuelo, sino que la realidad es que estamos llamados a la resurrección. Entonces, eso hay que irlo enseñando a los niños jóvenes, a todo mundo, para que esa fe es la que, llegado el momento, sea la que la persona tiene. O sea, eso hay que irlo enseñando desde siempre, pero sí, tiene toda la razón. Muchas gracias. Buenas noches, padre. Una pregunta. Yo estoy trabajando en un hospital y hay personas, he visto personas que han muerto. Y a nosotras como enfermeras nos gusta decir, no sé, darle una bendición, pero no hemos tenido en claro como que una oración, supongamos, para despedir al cuerpo de la persona, ¿no? O al alma. Sí, buena pregunta, efectivamente. Bien, pues uno, lo que viene previsto en el ritual es lo que llamamos las recomendaciones del alma, unas ciertas frases y oraciones que se pueden decir en esos últimos momentos y cuando la persona acaba de morir. Están en el ritual de exequias. Pero si uno no tiene a mano esas oraciones, hay algunas otras que lo pueden suplir. De entrada, pues algunos salmos que a uno le gusten. O, por ejemplo, Juan Pablo II pidió que le leyeran el Evangelio de San Juan mientras estaba en la agonía, y leyeron varios capítulos. Entonces puede uno leer también algún pasaje del Evangelio. O sea, si uno no tiene esas oraciones exactas a mano, la recomendación del alma se llama, o uno puede buscar en internet recomendación del alma, oraciones para los últimos momentos, las puede decir esas. No importa la diferencia de religión, ¿verdad? Porque hay algunos, bueno, hemos tenido casos en donde, como nosotros, el grupo que estábamos, ese día tuvimos un inconveniente porque nosotras siempre hacemos eso cuando alguien muere. Entonces, tuvimos un inconveniente porque la persona, o sea, los familiares de esa persona no eran de religión católica y nosotras estábamos haciendo lo de la religión católica. Entonces, los familiares se molestaron. ¿Alguna otra opción para que ellos no se molesten? Sí, si son cristianos, como digo, pues algunos salmos, ¿verdad? Que se refieran a, por ejemplo, el tan conocido salmo del Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Bueno, se dirige también a ese descanso eterno. Me parece que esa oración va a ser bien aceptada por cualquiera que sea cristiano.
Yo sugeriría eso. Salmo muy bien. 23, ajá, o 24. Ok. Eso. Muy bien, gracias. Muy bien. Pues estamos cumpliendo ya la hora una hora de la sesión, así que pues yo agradezco mucho la atención que haya puesto al mensaje, ¿verdad? De ante todo unir a las personas con Cristo a través de los sentidos, a través de la oración, a través del cariño, y realmente pues ustedes mismos tendrán mucha experiencia, ¿verdad? Que uno mismo aproveche, ¿verdad? De todas las vivencias que se tenga para irlo interiorizando, para irlo haciendo de un modo más profesional, pero al mismo tiempo que a uno le haga pues más sensible, mejor persona y mejor creyente. Así que pues por mi parte Muchas agradezco gracias, mucho, padre. agradezco a Oscar. Muy amable. Pues le damos un agradecimiento al padre Eddie Palacios y a los participantes a esta reunión. Nos acompañaron también de la Asociación Guatemalteca de Tanatología y Cuidados al Final de la Vida. Estuvo ahí la licenciada Wendy Pineda. Y para mí pues es un gusto el poder estar con ustedes. Estamos inaugurando también el curso de especialización en enfermería en cuidados paliativos y medicina del dolor. Y esta pues es prácticamente la charla inaugural, entonces ahí totalmente invitados a los que ya ejercen como enfermeros, pues que puedan participar en estos cursos que van a servir para completar su formación y sobre todo su calidad humana. Muchas gracias, Eddie, nuevamente, que Dios te bendiga y Muchas gracias. seguimos en comunicación. Gracias a todos, Dios te bendiga. Feliz noche.